¿Qué tal? Buenos días. Hoy es día lunes 29 de agosto del 2022. Y como siempre les agradezco que nos acompañen en la transmisión que tenemos cotidianamente los días lunes, miércoles y viernes en punto de las 10 de la mañana. Hoy estaremos abordando, déjenme acomodar aquí mi recuadro. Hoy estaremos abordando el tema que pusimos por aquí hace un momento en pantalla, que responde al nombre de el siguiente: no cierres tus ojos al necesitado. Y con ello, pues nosotros limitamos que en este espacio que tenemos, usted tome su Biblia, acompáñenos en la lectura y en la reflexión de esta mañana. A su vez, déjenme compartirles que la porción semanal, la Parashá Shavua, que corresponde a esta semana, es la que usted está viendo en pantalla. Es la del libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo número 18 al capítulo número 21, versículo número 9. Responde por nombre Shoftim, o en español, jueces. Va acompañado con el libro de Isaías 54, versículo número 11 al 55, versículo número 5. Y a su vez con el libro de Mateo, capítulo 3, versículo número 1 al 17. Esa es la porción de la semana. Bien, pues entonces, como lo señalé, esa es la porción que corresponde a esta semana. Y de Deuteronomio, pues siempre nos estamos disfrutando cada lectura, cada capítulo, cada versículo se disfruta en el momento en que empezamos a leerlo, ¿verdad? Es maravilloso. Bueno, entonces vamos a acomodarnos porque el día de hoy vamos a ver el capítulo número 15, la porción que extraeremos de este capítulo está ubicado en el versículo 15 hasta el versículo número, el capítulo 15, versículo 7 hasta el versículo 11, y de ahí posteriormente al versículo 15. Y de ahí vamos a ir a otro libro, al libro de Proverbios, y también al libro de Hechos y el libro de Mateo. Así es que les pedimos que nos acompañen. El versículo con el que partiremos pues es el 15. Ok. Que dice lo siguiente. Vamos a acomodarlo. Denme un espacio para poderlo acomodar. Aquí está. Bien. La lectura dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo número 15, versículo número 7 señala: cuando uno de tus hermanos esté necesitado en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni le cerrarás tu mano a tu hermano necesitado. Mire qué interesante porción nos comparte las escrituras en este versículo. Cuando uno de tus hermanos esté necesitado, no endurezcas o no vas a endurecer tu mano para ayudarle. Como las escrituras prevén que el creyente no puede olvidarse de un necesitado. No puede cerrar, por eso le puse en ese tono el título, ¿verdad? Cerrar los ojos y simplemente voltear hacia otro lado como si no nos afectara o no nos importara. Si vemos a nuestro prójimo batallando y simplemente cerremos nuestros ojos y pues que Dios le ayude.
nosotros tenemos esta instrucción del Eterno de manifestar un cuidado especial, un cuidado por el necesitado, un deseo de entender que Él nos necesita, la persona nos necesita, nuestro prójimo, nuestro hermano nos necesita, y de ahí que el Señor nos pone esta interesante instrucción o mandamiento. No vayas a endurecerlo. Vamos a poner otras en pantalla para que lo veamos, porque dice de esta manera muy marcado: cuando uno de tus hermanos esté necesitado en alguna de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano necesitado. Todo lo contrario, ¿verdad? Dice en el versículo número 8: le abrirás tu mano con liberalidad y sin falta le prestarás lo que necesite. En esta porción de estudio de la semana que leímos en el sábado pasado, compartíamos la instrucción que el Eterno da, ¿no?, en torno a los necesitados. Este es este pasaje. Y desde luego también en torno a los que se vendían como siervos y que no podía uno tratar mal a esas personas según las escrituras, sino cubrir las necesidades de la persona, pagarle por su trabajo que estaba haciendo, y cuando llegase el momento del año de la remisión, no se le podía dejar con las manos vacías, sino bendecirle, que se vaya con manos llenas. O sea, uno puede ver qué interesante es Dios, qué importante es que lo que nos muestra Dios en torno a la forma de relacionarnos unos con nosotros. Y en este caso dice: no cerremos nuestros ojos al necesitado, sino que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de esa persona. Y tiene un porqué, ahorita lo vamos a compartir, que el mismo texto nos hace recordar. Tienen un porqué estas instrucciones. Entonces el Eterno establece: le abrirás tu mano con liberalidad y sin falta le prestarás lo que necesite. Me hizo recordar, déjenme decirles que estoy leyendo la versión de la Biblia, déjenme cuál estoy compartiendo ahora, la Reina Valera Contemporánea 2011, la Reina Valera actualizada 2015, los versículos que estamos compartiendo en este día. ¿Okay? Entonces, ¿cómo el Señor establece eso para que nosotros no seamos de corazones mezquinos? De hecho, hay un texto muy conocido, déjenme ponérselo de una vez en este momento, allá en Mateo 6. Miren, este texto que nos permitirá entender un poco más, aclararlo. Mateo 6. Vamos a ver cómo lo tiene en la BTX, la versión textual, y lo ponemos en el versículo 22. Mire este versículo que está en pantalla, Mateo 6:22, y para este momento estoy usando la versión textual, que dice lo siguiente: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si lo leemos así, como señalamos en ocasiones, sacarlo del contexto, pues quizá no vamos a entender de qué está hablando, ¿verdad? ¿Cómo que sacar? Permítanme acomodar acá. ¿Cómo es que señala, si sacáramos el texto de su contexto, cómo es que nos habla de que nuestro ojo está sano, tu cuerpo estará lleno de luz, si la lámpara del cuerpo es el ojo? ¿Cómo entender esto? Pareciera un poco un juego de palabras que no tiene mucho sentido. ¿De qué estará hablando nuestro Mesías, que el escritor Matitiyahu Mateo lo cita, ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano,
todo tu cuerpo estará sano. Entendemos que no está hablando del físico, ¿verdad? En el contexto de que nos echemos gotas para los ojos para que esté sano. Nos limpiemos nuestros ojos de las lagañas para que esté sano. No, es una enseñanza lo que está aportando aquí. Pero ¿cuál es la enseñanza? Es la siguiente, porque establece en el versículo siguiente, en el versículo 23, esto. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscura, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? Ninguno puede servir a dos señores. Vea el versículo 24. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, dice la versión BTX textual. Si lo quiere ver en la versión 60, mire cómo lo pone en la versión 60 para que comprenda esa frase. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una persona que es mezquino, que en México usamos un modismo muy curioso, ¿verdad? Un codo. No, hay otros, ¿verdad? Que tiene que ver con un regionalismo y no quisiera mencionarlo. Entonces mejor decimos así, ¿verdad? Un codo, un mezquino, un avaro que no le interesa ayudar, no le importa ayudar, no quiere saber nada de si le pasa algo a su prójimo, pues se lo ganó, se lo merece, porque a lo mejor pecó y por su pecado está en la pobreza, porque a mí me han enseñado que la riqueza está en la obediencia y la obediencia tiene que ver con la riqueza y por ende lo opuesto, si está pobre es porque simple y sencillamente es pecador. Y tomamos un juicio a priori que quizá ni es cierto, no entendemos la necesidad de la persona y en vez de ayudarle y potencializar en nosotros el servicio, se prefiere caer en la postura de cerrar el ojo. Yo no veo la necesidad, me convierto en un mezquino, yo me dedico a ganar dinero y hacer dinero y es muy mi dinero y no le doy a nadie porque no me interesa. Pero no se puede en este ejercicio ignorar el mandamiento, porque el Eterno en su palabra nos dice que no podemos hacer tal cosa, sino que, como lo señalamos en el versículo de Deuteronomio, acá en el capítulo 15 y en el versículo número 10, sin falta le darás, y no tenga dolor tu corazón por hacerlo. Porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano. Si nosotros le damos al necesitado, al pueblo de Dios necesitado, a aquel que vemos que tiene usted a lo mejor se puede topar a una persona en la calle que usted ve que es una señora que de plano necesita una ayuda en ese momento. No tiene para comer. Hay personas que se les queman sus propiedades, su casa. ¿Por qué no ayudarle a la gente? Cuanto más a aquel que sirve a Dios, ¿no? Cuanto más. Sino que dice aquí en este versículo que compartíamos, que cuando nosotros lo damos, de hecho dice, Dios te bendecirá por ello, por haber hecho eso. Te bendecirá porque no cerraste tu mano ante la situación que enfrenta uno de los tuyos. Y yo decía que hay un porqué. Miren el versículo que muestro en pantalla, en el 15:15 de Deuteronomio. Y cito: te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por eso yo te mando esto hoy. ¿Cuántas veces nosotros expresamos al pasar los años lo siguiente? Yo cuando me casé no tenía lo que hoy tengo. A veces ni comíamos bien. Yo cuando era joven no tuve yo esto o aquello.
y le comparte la mejor esto usted a su hijo o a su hija. Yo no tenía lo otro. Yo a veces, aquí vino un sobrino mío que nos invitó a su boda, que se va a casar, y nos compartía de que cómo va el proceso de todo esto, y que lograron conseguir una casita para rentar y donde vivir. Ya empezaron a acomodar algunas cosas y decía, pues no tenemos refrigerador ahorita, nos prestaron uno, chiquito, medianito, ¿verdad? Pero nos prestaron uno y con eso vamos a dar inicio, ¿no? Yo le compartía, yo cuando me casé no tenía refrigerador, tenía una simple recipiente de hielera. Allí colocaba una bolsa de hielo y la carne que se necesitaban para el día, porque no podía para más conservar, obviamente por razones naturales. Y a veces les comparto esto a los jóvenes. Cuando me casé, me fui a vivir en una casa que me rentaron un pastor muy amable de nombre Chonito Valenzuela, que pues ya partió, a muy buena edad partió él. Y él me rentaba una casita que yo le denominé la cueva, porque ese lugar no tenía ventanas y tenía una sola puerta, era una bodeguita realmente. Y me brindaban el servicio de electricidad por medio de un cable, una extensión. Y así empecé. Y uno recuerda cómo fue sus penurias naturales, quizá por no haber meditado las cosas, cómo hacer las cosas mejor, ¿verdad? Se apronta uno para el matrimonio y así pasó mi vida, que así pasó la de muchos. Y les comparto que llegué a conocer cosas que hoy en día un joven es muy raro que las llegue a ver, ¿no? Por ejemplo, una letrina, un baño, esos en un pozo. Yo llegué a ver esas cosas. Hoy, ¿qué joven conoce eso? Sin duda, ya es más difícil. Y cuando le compartimos esto a la gente, decimos, así batallamos nosotros. Y es por ello que a veces nos permite, Señor, ¿recuerdas cómo eras antes? Ahora medita cómo es tu vida. Y por ello nos culmina en este ejercicio, como lo narra este versículo. Te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. ¿Quién nos rescató? El Señor. A través de Mashiach hemos sido rescatados, adquiridos, como dice la palabra. Y con ello el cambio en nuestra vida ha venido evolucionando. Pero hay otros que empiezan. Y por ello nosotros también nos acordamos y nos debemos de acordar de los necesitados. En el libro de Proverbios, pero en el capítulo 3, dice lo siguiente, en el versículo número 28, y cito, déjenme buscarlo. Proverbios 3. Dice lo siguiente. En el versículo 27, y lo ponemos en pantalla. No niegues un bien a quien es debido, teniendo poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, mañana te lo daré, cuando tienes contigo que darle. Qué tremendo versículo, ¿no? Qué tremendo pasaje. No niegues un bien a quien es debido, teniendo el poder para hacerlo. No podemos negarlo. No podemos cerrar la mano, o en este contexto, cerrar nuestros ojos. Nuestro ojo sea malvado, mezquino, no veo la necesidad. No puedo hacer ello porque yo tengo que acordarme de ellos, bendecir si tengo la capacidad de hacerlo y no postergarlo, no, pues ahí cuando tengas, ven mañana, más tiempo, vienes,
Porque dice el Señor en este contexto, no le niegues el bien. No puedes hacerlo. Entonces nosotros aprendemos que lo que quiere el Señor es que también reflexionemos cómo empezamos nosotros. O cómo el Señor ha prosperado nuestra vida, que ahora nos permite ser como Él. Él bendice, nosotros bendecimos. Fíjese qué interesante, ¿no? Ser como Él. Él nos bendice, nosotros bendecimos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 140, versículo número 12, dice lo siguiente: yo sé que el Señor amparará la causa del pobre y el derecho de los necesitados. Esto dice la versión Reina Valera 2015. ¿Qué dirá la Reina Valera 60? Vamos a ver. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. ¿Qué tal si claman ellos ante la necesidad y cerramos nuestros oídos, nuestros ojos y nuestra mano las amarramos y no nos importa? Entonces, cuidado, porque el Señor puede escuchar su oración y se puede convertir en un problema para nosotros. En Mateo 6 decíamos hace un momento que nuestro Señor hace una aportación muy interesante, porque nos hace ver, sería como, entonces tu Señor no soy yo, tu Señor es el dinero, y tú estás obsesionado con el dinero, y en vez de entender que yo soy el Señor y que si esté bendecido es porque también consideres de dónde te extraje, y tú también tienes que ser de bendición a otros. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 20, veamos lo que dice. Allá en el versículo número 35. Dice lo siguiente. Y lo ponemos en pantalla. En todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Yeshua, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Una vez más, en todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Yeshua, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entendiéndose, obviamente, pues ¿quién nos ha dado? Pues el Señor. ¿Quién nos ha prosperado? Gracias al Señor, nos ha permitido tener la salud para que yo pueda tener mis capacidad de hacer un trabajo, estudiar, desarrollarme, en fin, para poder el generar los recursos, porque pareciera que a veces se le olvida al ser humano. Es tan frágil el ser humano que una enfermedad puede postrarlo, y por ende el flujo económico se detiene. Entonces, en este ejercicio entendemos que nos da la salud, que nos da Dios vida, pues no podemos ignorarle y decir, pues todo lo he hecho por mi propia mano y no necesito que nadie me esté diciendo qué debo de hacer. O como dice ya en el libro en los Salmos, vamos a poner aquí en pantalla, o como lo dice ya en el libro de los Salmos, en el capítulo número 14, que dice lo siguiente. Dice: el necio en su corazón no hay Dios. Y a lo mejor con esa posición puede decir, pues yo puedo disponer lo que yo haga. No, nosotros no somos necios, ni tenemos por qué serlo. ¿Por qué? Porque reconocemos quién nos ha transformado, reconocemos quién nos ha llamado, reconocemos quién nos ama, y quién nos ha bendecido. En ocasiones le digo a las personas que nuestras respuestas a veces son un tanto fáciles, ¿no? Cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo se encuentra? ¡Uy, bendecido por Dios! Y digo,
Que Dios nos permita actuar en base a esa frase. Que Dios nos permita actuar en base a esa frase. Como bendecidos por Dios. Soy el hermano Castañeda, gracias por haberme acompañado, y a todos los que vean este video les mandamos un saludo, y a todos los que nos comparten una expresión, un saludo, doble bendición. Shalom, shalom y bendiciones.